Buenos días, doctor. El tema a tratar el día de hoy es la osteología de la mano. La mano está formada por tres grupos óseos que van a ser el carpo, los metacarpos y las falanges. Los carpos están aproximadamente, son 8 huesos que se van a disponer en dos hileras. Va a ser una hilera superior, una hilera inferior. También se la conoce a la hilera superior como anterobraquial y a la hilera inferior como metacarpiano. Ellos van a tener una forma cuboide, es decir, que van a presentar 6 lados. Unos lados anteriores o también palmares que van a ser rugosos, los lados posteriores que también van a ser rugosos o también dorsales y presenta lados superiores, caras inferiores, caras laterales y caras mediales que son caras articulares, con excepción de las caras que se presentan tanto a lo lateral y a lo medial en los extremos del carpo. Estos también van a servir de conducción para los tendones de los músculos flexores del carpo. La primera hilera está formada por los siguientes huesos, que va a ser el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. El escafoides va a ser un hueso alargado y es el más lateral de todos los huesos del carpo de la primera fila. Este va a presentar una cara anterior, presenta un tubérculo. Este es el tubérculo del hueso del escafoides y permite la inserción de los ligamentos colaterales del carpo. En la cara inferior va a presentar una articulación con el hueso trapecio y con el trapezoide. En su cara superior va a articularse con la glenoradial. En su cara medial va a articularse con el hueso grande y con el semilunar. Y en su cara posterior es ancha, es un poco más ensanchada y también es rugoso. En la cara, el hueso semilunar, este hueso va a presentar en una forma de semiluna. En su cara anterior presenta una convexidad rugosa y en su cara posterior es casi plana y también es rugosa. En su cara superior se va a articular con la gleno-radial y en su cara inferior se articula con el hueso grande y con el hueso ganchoso. En la cara lateral con el escafoides y en su cara medial con el piramidal. El siguiente hueso es el piramidal. Este piramidal va a presentar una cara anterior que va a ser convexa, que va a permitir articularse con con el pisiforme y va a presentar en su cara posterior, va a presentar una cresta, que es la cresta del ligamento colaterales cubitales del carpo. En su cara más lateral se articula con el hueso del semilunar y en su cara medial no se va a articular con ningún hueso. El pisiforme, este pisiforme es un hueso, es en forma de frijol redondeado, un poco irregular. En su cara anterior va a presentar inervación, no, va a presentar inserciones de los ligamentos aductor del meñique y el flexor cubital del carpo. Este va a presentar en la cara lateral un surco que va a permitir el paso de la arteria cubital. En su cara posterior va a ser cóncava que se va a articular con el piramidal. Vamos a hablar acerca de los siguientes huesos de la segunda fila. Van a ser desde los laterales a lo más medial, vamos a encontrar al trapecio, al trapezoide, al hueso grande y al hueso ganchoso. Caritas abajo. Encontramos al trapecio. El trapecio va a ser un hueso triangular, es un hueso de forma de cubo irregular que en su cara superior se va a articular con el escafoides, en su parte inferior se va a articular con el primer metacarpiano, en su cara lateral se va a articular, nos tiene articulación y en su cara medial va a articularse con el trapezoide. Existe en su cara anterior, va a presentar un tubérculo, que es el tubérculo del hueso del trapecio, y aquí se van a insertar dos músculos, que va a ser el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar, y va a presentar un surco que permite el paso del flexor radial del carpo. El el trapezoide, este es un hueso el más profundo de todos los huesos del carpo, es una forma cuboide e irregular. En su cara superior se va a estar articulando con el escafoides, en su cara inferior con el segundo metacarpiano y en la cara lateral se articula con el hueso del trapecio y en su cara lateral con el trapecio y en su cara medial se va a articular con el hueso grande. El hueso grande, este se lo atribuye, el hueso más voluminoso y se lo atribuye así porque es uno de los huesos más grandes de todos los huesos del carpo y va a poseer una cabeza, un cuerpo y un cuello que se va a encontrar en el centro. Este posee más articulaciones con todos los huesos.
con la mayoría de los huesos. Aquí vamos a encontrar que se articula con el escafoides y el semilunar en la parte superior. En la parte inferior va a tener tres carillas articulares para el primero, para el segundo y el tercer y el cuarto metacarpianos. En su cara lateral se va a articular con el trapezoide y en su cara medial con el hueso ganchoso. El hueso ganchoso, este es un hueso irregular, cuboide, que va a presentar en su cara superficial, se va a articular con el hueso del piramidal. En su cara inferior va a tener dos carillas articulares, que va a ser para el cuarto y el quinto, los quinto metacarpianos. En su cara anterior va a presentar una sobresaliente, que es el gancho del hueso ganchoso. Y aquí van a insertarse dos músculos que van a ser el flexor corto del índice y el oponente del meñique. El flexor corto del meñique y el oponente del meñique. Vamos a hablar acerca de de las metacarpianos. Existen alrededor de 5 metacarpianos que se van a enumerar desde lo más lateral hasta lo más medial. Va el primer metacarpiano, el segundo metacarpiano, el tercer metacarpiano, el cuarto metacarpiano y el quinto metacarpiano. Estos huesos van a formar parte del esqueleto de la mano y son huesos largos. Estos huesos largos van a poseer tanto una epífisis, dos epífisis y una diáfisis. También van a tener una cabeza que es redondeada, van a tener un cuerpo que es la base, que va a ser cuadrilátera, y el cuerpo que va a ser de una forma parecida a una triangular. Eh, Estos huesos se van a caracterizar porque el primer metacarpiano, va a ser un hueso más ancho y voluminoso, y en su parte más proximal va a presentar una carilla articular de tipo de silla de montar para articularse con el hueso del trapecio. El segundo metacarpiano, este es el hueso más largo de todos los metacarpianos y por eso se lo caracteriza. En el tercer metacarpiano, este va a presentar una apófisis. Va a presentar a una apófisis en lo más proximal para la inserción, que se inserta el músculo extensor radial del carpo. El cuarto metacarpiano va a ser más delgado que el tercero y el quinto va a presentar una tuberosidad para la inserción del músculo cubital del carpo. Ellos van a presentar una cabeza redondeada, es convexa, que va a permitir formar una articulación condila para hacer movimientos de flexión, extensión y de lateralización. Vamos a hablar acerca de las falanges. Existen alrededor de 14 falanges que se disponen en subgrupos, que van a ser las falanges proximales, alrededor de 5, que también se van a enumerar desde lo más lateral hasta lo más medial. Vamos a encontrar 4 falanges que van a ser las falanges igual se enumeran desde lo más lateral hasta lo más medial, y son falanges intermedias, pero estas son solo 4 debido a que el dedo pulgar va a carecer de una falange. Y encontramos las 5 falanges distales, que van a ser 5 falanges distales. Estos van a ser huesos largos que al igual que los metacarpianos van a presentar dos epífisis, una diáfisis, y van a tener, o también se la conoce como la base, la cabeza y el cuerpo. Los metacarpianos, no, las falanges proximales. Las falanges proximales en el polo más proximal van a presentar una carrilla de tipo condilia, ya para la articulación con las cabezas de los metacarpianos. En el polo más distal van a presentar una superficie articular de tipo troclear para la articulación con los metacarpianos intermedios. Los metacarpianos intermedios van a presentar tanto el polo distal como tanto el polo proximal como el polo distal van a presentar carillas articulares o superficies articulares de tipo troclear, tanto el polo proximal para las falanges proximales y tanto el polo distal para las falanges distales. Encontramos por último, las últimas falanges, que van a ser las falanges distales. Estas falanges distales se las caracterizan porque solo poseen una superficie articular de tipo troclear, que van a ser en el polo más proximal, que se va a articular con las falanges intermedias. Y en su polo más distal no presentan una articulación como tal, y presentan una forma de herradura. Estos van a poseer dos caras, una cara palmar, que van a tener una rugosidad para la inserción de los tendones, y una cara posterior que va a ser convexa para el paso de los
Solo es convexa y gracias.